Relatos de terror. Suscríbete al canal. Corría el año de 1307. La Santa Iglesia Católica y su santidad el Papa nos habían otorgado la gracia para ser nombrados defensores de la fe cristiana, y en su representación habíamos participado en las guerras contra los musulmanes y otras hordas de infieles, quienes eran herejes, y además querían apoderarse de la santa ciudad de Jerusalén. Nuestro destino como fieles defensores de nuestra religión era tomar las armas y defender lo que por derecho nos correspondía. Los santos lugares eran sagrados para nosotros, ya que en ellos había puesto sus pies nuestro único Salvador Jesucristo. El Santo Padre nos había dado su bendición y habíamos sido ordenados como los pobres caballeros del templo del rey Salomón. Esa era una distinción que muy pocos habíamos logrado. La mayoría de los iniciadores habían fallecido en las diferentes batallas. En esta ocasión, que ahora les narraré, se dieron diferentes hechos que hasta las fechas futuras provocarán asombro y miedo en la gente. En aquellos años ya éramos miles los que interveníamos en batallas como caballeros templarios, pero como en toda orden o ejército teníamos jerarquías. Los más arrojados y con mayor visión habían sido nombrados como los generales o capitanes de las milicias que nos dividíamos en diferentes batallones. Algunos habían adoptado como su patrono a algún santo cristiano, quien era su estandarte. En mi legión habíamos adoptado a San Benito. Nuestra misión era la de salvaguardar la integridad de los miles de peregrinos que venían de diferentes lugares del continente. La religión católica se había extendido por todo el mundo conocido, y los peregrinos se contaban con miles cada año, quienes con toda su fe intentaban llegar hasta los santos lugares. A la Santa Sede habían llegado las malas noticias de que existían muchas bandas de delincuentes que, aprovechando el tránsito de los peregrinos, los robaban y en muchos casos liquidaban a la gente. Aquellos caminos a Jerusalén eran transcurridos por muchas personas, pero algunos de esos caminos eran apartados y solitarios. El Santo Padre emitió una orden a los humildes caballeros del temple: acudid a esos caminos y salvaguardad la vida de esa pobre gente. La orden fue cumplida, y cada batallón se dividió en varios grupos de patrullas compuestas por 30 caballeros, quienes vigilaban los diferentes caminos hacia Jerusalén. En esta ocasión os presentaré. Mi nombre es William, de la familia Van Basten, hijo del conde de Van Isterbool. Fui ingresado a la orden del Temple y juré ante Dios defender la fe cristiana, incluso con mi vida, y prometí ser fiel hasta el fin de la misma. Mi única pertenencia en este mundo era mi fe, mi espada y mi caballo, fiel compañero en las diferentes batallas. Casi puedo recordar cada una de ellas, por las diferentes lesiones que he recibido y que marcan mi cuerpo. Mi espada, mi única y fiel ayudante, había cobrado muchas vidas. Me había tocado patrullar con mi grupo una zona muy peligrosa que era temida por muchos. Esos lugares eran conocidos como cuna de malhechores, asesinos, abejeos, ladrones y más que nada por brujos o hechiceros. Se contaban muchas historias de esos lugares. Siempre pensé que la gente exageraba en las versiones que daba de las cosas que pasaban. En varias ocasiones, algún aldeano me había comentado que por esos rumbos el mismo diablo tenía contacto con brujos y que estos hacían sacrificios con los peregrinos que transitaban por esos lugares. Según contaba aquel hombre, la sangre de fieles era ofrecida al maligno, quien les otorgaba poderes de oscuridad. La verdad es que eso me parecían supercherías, dignas de esa gente de campo. En el tiempo que llevaba patrullando esos caminos de Dios,
No había pasado nada fuera de lo normal. En el pasar del peregrinaje, nuestra misión era acompañar a las caravanas de peregrinos hasta alguna aldea poblada, donde más milicia hacía acto de presencia. Después regresábamos a nuestra zona de vigilancia. Así pasaban los días en completa calma. En alguna ocasión nos tocó colgar a algún ladrón que habíamos detenido en flagrancia, pero al parecer nuestra zona parecía estar en calma. En cierta ocasión en que cabalgábamos por aquellos senderos interminables, fuimos alcanzados por una joven de escasos 15 años. Ella corría hacia nosotros suplicando por ayuda. Cuando la abordamos, estaba a punto de decirnos qué le había pasado cuando cayó desmayada. No sabíamos cuándo ni cuánto tiempo había corrido para llegar a ese punto, por lo que la protegimos y la llevamos hasta nuestro campamento. Ahí la recostamos y esperamos a que despertara. Ya muy noche ella despertó y pidió hablar con el capitán. Alguien me llamó y entonces pude hablar con aquella joven que en un momento la vi muy desesperada. Le pedí primero que se calmara, que se encontraba con gente buena. En breve, ella un poco más calmada, me narró algunos acontecimientos que en principio se me hicieron absurdos. Ella inició diciendo: Hace 3 días circulábamos en la caravana de carretas a unas millas del río. Éramos en total cerca de 30 personas entre mujeres, hombres y niños, distribuidos en 5 carretas. Una extraña neblina se dejó caer. El cielo se empezó a poner negro de nubarrones. De repente muchas de las personas caminaban a un lado de las carretas y eso comentábamos. Yo venía en una carreta con mis padres, mi hermano mayor y un hermanito menor de 6 años, cuando de pronto un remolino de aire nos tomó de frente. Las lonas de las carretas arremolinaban con el viento y un frío extraño se empezó a sentir en el paraje. De entre los árboles del bosque se empezaron a escuchar suaves susurros de voces. Todos quedamos paralizados por tan extraño suceso. Alguien de los peregrinos estaba por correr hacia los árboles para ver si se trataba de algún viajero herido, cuando de entre los árboles salieron unas bestias en forma de lobos que con fuertes rugidos se abalanzaron hacia nosotros con la firme intención de atacarnos. En un momento la mayoría de la gente corrió hacia las carretas a resguardarse, pero al acercarse más a aquellas bestias pudimos notar la gran fuerza de sus fauces, ya que con sus movimientos de las mismas hacían tambalearse las pesadas carretas. Algunas de ellas se voltearon y atacaron a los tripulantes de la misma. Los gritos de terror invadían el ambiente de aquel lugar. Algunos viajeros salieron corriendo de sus carretas y se internaron en el bosque, no sin antes ser perseguidos por aquellos animales salvajes. Los gritos se escuchaban desgarradores desde la profundidad del bosque. Estaba por salir y correr hacia el río, pero no pude, ya que escuché una de las fieras cerca de mi carreta. Mi padre les hizo frente con una espada que tenía. Mi madre también salió, pero aquellas bestias terminaron por ganarles. A mis hermanos no los pude ver, creo que entre la confusión se salieron de la carreta. Yo me había escondido entre un baúl de madera que llevábamos. Desde el interior escuché todo. Una de esas fieras se acercó a la carreta y la volteó. Sentí su respiración jadeando y parecía que olía buscando algo. Después se fue de donde estaba. De repente todas las bestias se fueron del lugar. Entreabrí la tapa del baúl de madera y pude ver cómo una mujer vestida de negro estaba parada por donde hacía unos momentos antes había llegado el remolino de viento. A sus pies se tiraba en señal de cariño a aquellas bestias. Ella con una señal mandó a unos de aquellos lobos por algo. Los animales se pararon de donde estaban echados y corrieron hacia varios lugares. Cuando volvieron de regreso hacia la mujer, llevaban en sus fauces arrastrando a varios niños que se encontraban gritando. Pude ver que aquellos no les habían causado daño, las bestias. Cuando los lobos llevaron a los niños ante la presencia de la mujer aquella, esta con un movimiento de sus manos los durmió y quedaron quietos en el suelo. Una gran águila llegó en esos momentos y elevó en vuelo a los niños llevándoselos de ahí. La mujer de un salto trepó a la punta de los árboles y se fue también. Señor, ayúdeme para encontrar a mi hermanito. Entonces le pregunté: ¿qué pasó con la demás gente?
Ella dijo: Cuando salí del baúl y revisé los cuerpos de los demás, todos habían terminado por las garras de aquellos animales. Le dije: no te preocupes, te ayudaremos a encontrar a tu hermano. Ahora vamos a ir al lugar que dices para darle cristiana sepultura a los cuerpos, mientras te quedas aquí y descansas. Después que fuimos al lugar mencionado, enterramos los cuerpos de aquellos pobres viajeros y nos dimos a la búsqueda de aquella macabra bruja que había ordenado tan atroz hecho. Anduvimos por varias horas en su búsqueda. La noche ya caía y el bosque se hacía más siniestro con la oscuridad. Por más que buscamos, no la encontramos. Parecía que se los había tragado la tierra. Habíamos subido hacia la montaña, pero no divisábamos nada, por lo que decidimos retirarnos a descansar a nuestro campamento. Cuando bajábamos por un valle, logramos divisar unas luces en forma de bolas de fuego. Volaban de un lado a otro, de forma errática. Alguien mencionó que esa era la bruja. Les pedí a mis hombres que mantuvieran la calma y que con mucha precaución nos dirigiéramos hacia aquel lugar donde se lograban apreciar las bolas de fuego. Los caballos galoparon de forma tranquila. Casi llegábamos al lugar. Cuando ya estábamos cerca, aquellas bolas de fuego bajaron y se posaron en el suelo. Las pudimos ver claramente. Flotaban. Y lo más macabro era que cuando se posaron completamente en el suelo, ya estaban convirtiéndose en mujeres demonio. Cuando ya estábamos a escasos 20 metros de ellas, vimos con gran asombro que otras 5 bolas de fuego llegaron de manera centellante y se posaron en el suelo, quedando a nuestra vista 7 malditas brujas. En ese preciso momento estaban por iniciar con un aquelarre. Lo supimos por los cánticos y bailes que realizaban. Más grande fue nuestro asombro cuando un águila enorme bajó volando del cielo. En sus garras llevaba a 2 niños pequeños, los cuales bajó al suelo en medio de aquel círculo de brujas. En mi pensamiento llegué a imaginar que algo muy cruel estaba por hacer aquellas desalmadas. Pude ver cómo aquella águila se convertía en un hombre de color, muy fuerte él. Al ver esto, ya no esperé más. Les grité a mis compañeros: ¡a batalla, hermanos del temple! Pude ver cómo la mayoría de hombres se fue sobre aquellas mujeres. En pocos instantes ya las habíamos sometido. El hombre de color fue exterminado en el lugar. Di la orden de detenerlas y trasladarlas al campamento, donde se les realizaría un juicio para sentenciarlas por los hechos cometidos contra los viajeros. Mis compañeros las habían atado de las manos para llevarlas al campamento, cuando de pronto se dejaron escuchar unos aullidos escalofriantes. Estos eran constantes y cada vez se acercaban más a donde estábamos. Les pedí a mis hombres que se pusieran en alerta, ya que podríamos ser atacados por las fieras de las brujas. Todos estábamos alerta y así viajamos con las brujas. En el camino, 3 de ellas empezaron a convulsionar. Las antorchas que llevábamos nos mostraban que aquellas mujeres se estaban transformando en bestias. Sus facciones cambiaban e intentaron atacarnos. Eran unas fieras agresivas. Algunos de los hombres fue mordido por ellas y las cosas se salieron de control. Esa noche, 4 fueron exterminadas por la tropa. Solo pudimos llegar con una de aquellas mujeres hasta el campamento. Cuando llegamos al lugar, encontramos todo destrozado. Parecía que había sido atacado. Solo encontramos a un hombre malherido. Le pregunté qué había pasado. Él, como pudo, solo alcanzó a decir: Cuando se fueron del campamento, llevamos a la joven a descansar, pero ya entrada la noche, ella empezó a convulsionar. De pronto se convirtió en bestia y atacó a los demás compañeros. Intentamos calmarla, pero en ese momento llegaron más bestias y casi nos liquidan a todos. Solo yo sobreviví. Todos perdieron la vida. En la batalla logramos liquidar a la joven y a las bestias. Capitán, todo fue una trampa para exterminarnos.
Al final, autoricé quemar a la última de las brujas. Se preparó todo para su ejecución. Atada a un mástil, la bruja fue quemada en una pila de leños. El fuego enardecido envolvió su cuerpo. Aquella desdichada gritaba de dolor. Entonces logramos escuchar la maldición que dijo aquella mujer. Lo que dijo quedó grabado en mi mente por toda la eternidad. Ella gritó diciendo: Ustedes, malditos templarios, causantes de mi muerte, malditos sean. En nombre de Lucifer los maldigo, para que vaguen en este mundo después de morir. Un silencio se hizo presente en el lugar. La sangre se nos heló con las maldiciones que exclamó aquella mujer. En ese momento, las llamas iluminaron la noche. Después de lo sucedido, aquella región logró permanecer en paz por varios años venideros. Con el pasar de los años, por temas políticos y de deudas, el rey Felipe IV y el Papa Clemente V ordenaron la ejecución de todos los templarios, y como aquella mujer lo predijo, las almas de aquellos templarios que ejecutaron a la bruja aún seguimos vagando en este mundo como ánimas en pena, sin poder descansar en paz.